La prédica del día de hoy, hermanos, no es un mensaje popular para nuestra sociedad, para nuestra cultura, pero voy a comenzar con 3 declaraciones y luego vamos a pasar toda la hora defendiendo esas declaraciones a través de las Escrituras. Esas 3 declaraciones creemos firmemente. Creemos que la Biblia pues respalda esas 3 declaraciones. La primera declaración es que ninguna mujer en la historia ha sido llamada al ministerio pastoral. La segunda declaración: toda mujer que está ejerciendo el ministerio pastoral está en desobediencia directa y rebeldía a Dios y su palabra. Y por ende, esa mujer debe de renunciar ya, arrepentirse y tomar su lugar en la iglesia donde le corresponde, o ella va a sufrir las consecuencias por su rebeldía. La tercera declaración: no importa el éxito en la iglesia, cualquier iglesia que tiene una mujer como pastora no tiene a Cristo como su pastor principal. Ahora, para cualquier persona que ha sido engañada y manipulada por el feminismo de nuestra época, del día de hoy, esas 3 declaraciones pues le cayeron como un cubetazo de agua fría, una cachetada. Yo no escribo, hermanos, el correo, nada más lo entrego. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, el feminismo es uno de los enemigos más peligrosos de la iglesia hoy en día. El feminismo se describe así: se trata de un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo a los hombres. El feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad como género y el poder social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas de nuestra época consideran que el patriarcado ha sido negativo para la sociedad y que las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre. El feminismo, hermanos, es una reacción al machismo y en un sentido, pues, es una reacción al pecado del machismo. La ideología que considera que la mujer es un ser inferior al hombre. Sujel Michelin, en una prédica hablando del feminismo, él cita a una mujer cristiana, Mary Cassian, que dice: el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. El problema es que la respuesta no se encuentra en el feminismo. La respuesta se encuentra en un regreso al diseño original de Dios revelada en su palabra. Hermanos, la Biblia no es machista, no somos machistas. La respuesta se encuentra en el volver al diseño original de Dios. Si estamos de acuerdo con Sujel Michelin en esta misma prédica, cuando él dice: no somos machistas, no, hermanos, nos oponemos totalmente a toda actitud y acción que denigre a la mujer en cualquier sentido. Pero enseñar
las verdades bíblicas acerca del rol de la mujer no la denigra en absoluto, sino más bien eleva a la mujer a su lugar, el lugar dado por Dios. El rol que Dios, este Dios soberano, le ha dado a la mujer, hermanos, no es para mirar con desdén, no es para mirar con vergüenza ni desprecio. Es sabio, es bueno, es bondadoso el rol y diseño de Dios para la mujer. Es fundamental para la salud y bienestar de la iglesia y para nuestra sociedad y para el hogar. Lo más trágico de nuestra época es que la cosmovisión feminista pues ya se encuentra infiltrando en las iglesias evangélicas y ya la iglesia del día de hoy, bajo la presión que nos ha venido a través de la sociedad y nuestra cultura a nuestro alrededor, definitivamente ha perdido su perspectiva e equilibrio bíblico en términos de lo que debe ser el papel de una mujer. Lo triste de todo eso es que luego están instruyendo en la gran mayoría de las iglesias, están instruyendo a las mujeres a negar el diseño divino ordenado por Dios para vivir en desobediencia abierta y rebeldía ante la palabra de Dios. En una encuesta recién en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias evangélicas, entre 60 y 70%, aprueban a la mujer como pastora. Alrededor de 70% de las iglesias cristianas evangélicas aprueban a la mujer como pastora. ¿Cómo llegamos aquí? Porque en el año 1960, solamente 2% de los pastores en las iglesias evangélicas eran mujeres. Hoy en día, en 2024, casi 30%, 28% de los pastores en iglesias evangélicas alrededor del mundo son mujeres. Y en algunas denominaciones, las denominaciones carismáticas y pentecostales, a veces en algunas de esas denominaciones ha llegado a 50% de los pastores en las iglesias son mujeres. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Porque Dios no ha cambiado. ¿O Dios ha cambiado, hermanos? ¿La palabra no ha cambiado? ¿O ha cambiado la palabra, hermanos? ¿Qué ha cambiado? Solamente hay una respuesta: el movimiento feminista. Es porque siguen más la sociedad y la cultura a nuestro alrededor y ese movimiento feminista que la palabra inmutable de Dios. Y las iglesias están sufriendo las consecuencias. Ahora, vamos a ver 3 apartados en esta prédica, en esta mañana, esta tarde ya. La primera, el primer punto, el mandato divino de Dios. El segundo punto, la defensa divina de Dios. Y el tercer punto, el diseño divino de Dios. Y voy a repetirlos cuando llegamos a cada uno de esos apartados. Pero para recordarles del contexto, en el capítulo 3, versículo 15, de la carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y él dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, él dice, si me tardo en ir contigo, yo escribo esa carta para que tú sepas cómo hacer las cosas, cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad, dice Pablo. Él dice, te escribo porque a lo mejor hay cosas que tienes que poner en orden. Y vemos que en el primer capítulo, pues que le dio esos mandatos, esos órdenes de a lo mejor arreglar algunos asuntos doctrinales, porque había falsos maestros. Y una de esas falsas enseñanzas a lo mejor era
que la mujer pues podía levantarse y tomar un liderazgo que no le correspondía. Eso era una falsa enseñanza en la iglesia. Otro vimos hace 15 días cuando Abraham nos compartió acerca del rol de la mujer y cuando él predicó los versículos 9 y 10. Y ahí aprendimos y Pablo explica que las mujeres deben adornarse, deben presentarse en la reunión de la iglesia de una manera que exprese el amor de Dios, el amor por Dios y la reverencia por su santidad, con modestia y humildad de corazón, dice Pablo en versículos 9 y 10. Sus obras deben demostrar la profesión de piedad y virtud que lleva una mujer. Ahora, eso nos lleva en el contexto a lo que vamos a ver hoy, y eso es el rol de una mujer piadosa dentro de la iglesia. Estamos hablando específicamente ahora acerca de su función en la congregación. Y permíteme decir de una vez, en este punto, que la Biblia es tan clara, hermanos, sobre cuál es el rol de la mujer en la reunión, en la iglesia, en una congregación, que no debería haber ninguna controversia. Este tema, hermanos, es absolutamente claro en las Escrituras y solamente una persona con una mente torcida o una mente cerrada puede venir a la palabra de Dios y concluir que Dios aprueba a una mujer en el púlpito predicando. Primeramente, el mandato divino, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ese mandato divino está dividido en dos formas, en dos maneras. El primero es un mandato positivo y luego hay un mandato negativo. El mandato positivo, lo primero que dice sobre el rol de una mujer en la iglesia es que ella aprenda. Ella debe ser un aprendiz de la forma positiva. El verbo aquí es un imperativo activo presente, es un mandato, es una palabra de la que proviene la palabra discípulo. Para decirlo de otra manera, discipulan a las mujeres, enseñan a las mujeres, deben recibir instrucción, deben aprender las verdades de Dios. Es esencial para su vida espiritual y es esencial para su rol en el plan de Dios. La Biblia enseña desde el Antiguo Testamento a través de toda la Escritura en términos de vida espiritual y de bendición que hay igualdad entre el hombre y la mujer. En la creación, Dios creó al hombre y la mujer según la imagen de Dios. No es que creó al hombre según la imagen y la mujer según la imagen del hombre. No, Él creó los dos según la imagen y semejanza de Dios. En términos de valor, la mujer y el hombre son iguales, pero en roles son diferentes. Solamente estamos hablando de su rol, su función. Por ejemplo, en Éxodo 19 y 20, cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos, ¿solamente dio los 10 mandamientos a los varones? Claro que no. Los dio tanto a varones como mujeres. Y Él dijo, si tú sigues y obedeces, pues vas a recibir bendición. Y si no obedeces, pues vas a traer consecuencias a tu vida. Y Él está hablando tanto a los varones como a las mujeres. En Deuteronomio capítulo 6, cuando Él da las instrucciones al pueblo de Dios que deben de enseñar a sus hijos y instruir a sus hijos en el camino, Él dio esas instrucciones tanto a mujeres como a varones. Entonces, siempre ha sido una igualdad en cuanto a la responsabilidad espiritual para el hombre y la mujer. La Pascua, por ejemplo, la celebración de la Pascua y todas las fiestas del Antiguo Testamento eran para hombres y para mujeres también.
Ambos debían estar involucrados, ambos eran responsables de participar en las fiestas de alabanza en el pueblo. Desde el principio fue establecido por Dios, tanto para hombres como para la mujer, ser responsable de su vida espiritual y de su obediencia ante Dios. Cuando la Biblia claramente dice que una mujer tiene un rol diferente en la sociedad, en el hogar y en la iglesia, no disminuye su valor de ningún sentido. En ninguna manera disminuye el valor de la mujer. La mujer debe estudiar, dice Pablo, debe recibir instrucción, debe procurar crecer en conocimiento. Y para ellos en esa época eso era algo muy diferente. Aunque la Biblia enseñaba esa verdad, los judíos suprimían a sus mujeres, los griegos suprimían a sus mujeres, no tenían derechos de estudiar y de ser discipulada por un maestro. Entonces, para esa gente de Éfeso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, para ellos, para decir que la mujer debe de aprender, que debe de ser un aprendiz, un discípulo, pues era algo pues para agradar al pueblo de Dios. Para nosotros, pues todas las mujeres pues crecieron pues aprendiendo. Entonces, para esa cultura, que tenía una cultura más o menos igual, para esas mujeres era algo muy bonito para ellas. Ahora podemos aprender, dice Pablo, de una manera positiva. Pero luego Pablo presenta un calificador. Deben de aprender, pero luego el calificador, que dice en silencio y toda sujeción. Hay mujeres judías en la congregación, hay mujeres griegas en la congregación, y en esas dos culturas, como ya mencioné, tenían por costumbre suprimir a las mujeres y mantenerlas en una especie de ignorancia en términos de aprendizaje. Y ahora estas mujeres han llegado al Evangelio, han llegado a Cristo, han recibido el mensaje de salvación, han recibido la salvación, y tal vez en algunos casos, ellas sentían el deseo de salir debajo de esta clase abusiva de tradición chauvinista que conocían. Y esas mujeres están tratando de tomar posiciones de liderazgo. Además, algunas mujeres, sin duda, se levantaban en medio de la enseñanza, en medio de la predicación, para oponerse públicamente y contradecir, interrumpiendo al predicador y rebasando la autoridad de sus propios esposos. Y Pablo agrega ese calificador de que aprendan en silencio con toda sujeción. Imagínense, hermanos, estamos aquí en una reunión y el pastor está predicando y una mujer se levanta para oponerse. No, Josué, ese silencio no significa silencio, Josué. Estás equivocado, tú eres machista, Josué. Imagínense, en medio de la reunión. Es lo que Pablo está enfrentando ahí. Dos cosas aquí, hermanos: estar en silencio y sujeta. La palabra silencio solo significa silencio. No tenemos que escudriñar nada aquí. Silencio significa silencio. La palabra sujeción es de upotazo en griego, que significa alinearse debajo. En otras palabras, para ponerse en su línea correcta y no rebelarse. No deben ser rebeldes, dice Pablo aquí. Así que las mujeres deben aprender en silencio, sin interrumpir la enseñanza, y ponerse en línea con un corazón sumiso en su lugar apropiado. Ahora, no es ambiguo, hermanos, es obvio lo que la palabra de Dios dice aquí. Así que tú puedes preguntar entonces, Josué, pero acabas de citar que 60 a 70% de las iglesias aprueban a la mujer como predicadora, maestra, pastora. ¿Qué pasó? ¿No es tan claro?
Ahora, a través de la prédica les voy a dar la defensa de esas personas que respaldan a la mujer como pastora y vamos a ver si tienen sentido o no. En este caso, esa gente toma la palabra silencio y dice esa gente que la palabra silencio no significa silencio. Ellos dicen, lo que significa es un espíritu manso y tranquilo. No significa silencio, significa un espíritu manso y tranquilo. Entonces ellos dicen, lo que significa es que cuando una mujer enseña y predica, lo que tiene que hacer es que tienen que hacerlo de una manera tranquila. Esa es su reinterpretación. Pero hay otros, al otro lado, que son muy extremistas en ese punto. Hay dos extremos. Uno que quiere reinterpretar y hay otros que toman la palabra a la letra y la mujer al entrar la puerta del salón o del templo no puede ni siquiera hablar. No puede abrir su boca, no puede ni siquiera saludar ni despedirse, no puede hablar con la mujer que está a su lado, no puede orar, no puede pedir una petición, no puede participar en la alabanza y adoración y si canta tiene que cantar a un nivel más bajo que el varón para que su voz no se escucha en la congregación. Ahora, esas personas, pues, y ya sabes que son machistas y son legalistas. O sea, silencio total de la mujer. ¿Sí? Entonces, muchas veces las feministas están reaccionando contra ese extremo de la supresión total de la mujer. Entonces, nosotros, ¿qué otra opción tenemos? La respuesta es muy simple, hermanos. Siempre defines la terminología por el contexto. Y el único que tienes que hacer es ver el contexto del versículo y leer un poco más adelante para ver qué es lo que quiere decir Pablo con ese mandato. Y vemos en versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quieres decir, Pablo? Quiero decir que la mujer no puede enseñar. La mujer no puede participar en un liderazgo donde ella ejerce un liderazgo sobre un varón. Es lo que quiero decir. Ese es el tema. Es el tema del silencio y es el tema de la sujeción. No permite levantarse, usurpar la autoridad de los hombres en la vida de la iglesia. No permite que una mujer tome el rol de pastora, de predicadora. No quiere decir en absoluto que la mujer no puede cantar una canción. No quiere decir que una mujer no puede orar una oración. No quiere decir que no pueda ofrecer la alabanza a Dios. Esto no significa que ni siquiera pueda hacer una pregunta con un espíritu apropiado y de manera apropiada en el momento adecuado en una reunión de la iglesia. No significa que una mujer nunca puede, bajo ninguna circunstancia, hablar en un grupo de cristianos. Hay un tiempo y un lugar para que las mujeres dan un testimonio y comparten la palabra de Dios e incluso enseñan la palabra de Dios. No está diciendo que nunca podrán hacer esto. Lo único que está diciendo Pablo es que no pueden predicar ni elevarse al liderazgo en la iglesia con una autoridad que no les corresponde. No debe rebelarse contra el rol que Dios le ha dado y ha diseñado para ella en la vida de la iglesia. A pesar de que desean hacerlo, y ese es el punto, la mujer quiere hacerlo, la mujer desea hacerlo. Es un problema en esa congregación, era problema, y es un problema hoy en día también. Hay mujeres
que desean enseñar y predicar en la iglesia y tomar autoridad. ¿Por qué? Porque desde la caída, Génesis 3:16, vamos rápido, vamos a leer Génesis 3:16, la mayoría estamos familiarizados. Después de la caída del hombre y la mujer en el pecado, Dios trae maldición sobre la serpiente, el hombre y la mujer, pero en versículo 16, Génesis 3, el primer libro de la Biblia, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, la parte de la maldición que Dios trajo sobre la mujer es que la mujer desearía controlar al hombre. Su deseo será para su mujer, para su varón, para su marido. No es un deseo sexual, hermanos. Algunos enseñan que es un deseo sexual. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que la mujer va a querer gobernar en su hogar y gobernar y dominar y controlar a su esposo. Y el esposo va a dominar y gobernar a la mujer, ¿sí? De una manera machista. Eso es parte de la caída. No debe de ser así, pero es la caída, es lo que ha sucedido. Y así, desde ese momento, nació el conflicto de los sexos, desde la caída. La mujer desearía tener el control y ahí radica la batalla de los sexos que ha causado tanto conflicto matrimonial a través de los siglos. E incluso en la iglesia hay mujeres que están descontentas con su papel dado a Dios, por Dios, y buscan alcanzar un lugar de prominencia y tomar control y la autoridad sobre el hombre. Pero Pablo aquí dice que no les permito hacer eso, aunque eso es su deseo. Es un deseo pecaminoso. Algunos ahora, para hacer que la Biblia no dice lo que dice, algunos dicen que solamente es un mandato personal de Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 2. Entonces, como Pablo era machista, él no tiene el conocimiento y entendimiento que tenemos nosotros, no le tenemos que hacer caso porque era chauvinista. Es otro argumento. Pero, ¿quién escribió la carta de Pablo a Timoteo? ¿Pablo o Dios? Dios. ¿Quién escribió el mandato entonces de capítulo 2, versículo 11 al 15? ¿Pablo o Dios? Dios. Ahora, otros dicen que esta carta no es parte del canon original e incluso dicen que ni siquiera Pablo escribió la carta, entonces no la tenemos que tomar en cuenta. Estaba escuchando en esta semana una mujer en las redes, en YouTube, con un video con miles de vistas diciendo que esa carta no es válida. ¿Por qué? Porque no fue escrita por Pablo. O sea, fíjense las maneras y los niveles que la gente quiere llegar a hacer y decir para hacer que la Biblia no dice lo que dice. Para poder manipular. Algunos dicen, no, solamente era cultural para esta iglesia. Ese mandato solamente es para la iglesia de Éfeso, porque Pablo estaba escribiendo a Timoteo, Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, entonces ese mandato solamente es para ellos. Nosotros no tenemos que tomar en cuenta ese mandato. Pero vamos a 1 Corintios 14, hermanos, y vamos a ver qué podemos aprender de 1 Corintios. De hecho, esa misma mujer que decía que la carta a Timoteo no es válida,
porque no fue escrito por Pablo. Ella decía también que 1 Corintios tampoco era escrito por Pablo, entonces tampoco tenemos... Ella básicamente quería descartar cualquier carta que tenía órdenes en contra de la mujer como pastor, porque ella era pastora. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. No vamos a leer todo el contexto, pero en el contexto aquí Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintios y acerca del desorden en la reunión. Muchas mujeres y muchas personas pues empezaban a hablar en lenguas y empezaron a profetizar, y muchas personas a la misma vez. Entonces él está diciendo, tenemos que tener orden en la iglesia. Entonces aquí él está hablando en el contexto del orden dentro de la iglesia, y está hablando de hablar en lenguas, de profetizar y de enseñar, y la instrucción dada desde el púlpito, desde frente, en las instrucciones y la enseñanza del líder y de los líderes de la iglesia. Y él dice en versículo 33 de capítulo 14, 1 Corintios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahora esta frase, como en todas las iglesias de los santos. ¿En cuántas iglesias? ¿En cuáles iglesias? En todas las iglesias. ¿Iglesia bíblica es una de esas todas iglesias? Ok, en todas las iglesias, ¿qué dice? Vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandatos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis al hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, la razón por la que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias es porque no se les permite hablar. Bueno, pero no me da la razón. Sí, te da la razón. Es un orden, es un mandato que se les ordena a las mujeres estar bajo obediencia. ¿Por qué? Porque así también dice la ley de Dios. Y esto es para todas las iglesias. Incluso las iglesias aquí en Zacatecas en 2024 que tienen mujeres como pastores. Hay una iglesia, bueno, a lo mejor hay más, pero hay una iglesia que son puras mujeres. Son puras mujeres, pastoras, todas las mujeres, y la gran mayoría de ellas divorciadas y pues enojadas con sus exes, enojados con el varón, enojados con el mundo. Están en rebeldía con Dios. Dios no aprueba lo que están haciendo. Ellas van a sufrir las consecuencias de su rebeldía y su desobediencia. Ahora, ¿por qué? Por la ley. Obviamente, la suma de esas cosas es decir que la iglesia, cuando se reúne, debe ser dirigida por hombres. Eso es por la ley de Dios. Regresamos a 1 Timoteo, versículo 12. Porque hay los que quieren eliminar este versículo, como ya mencioné, mujeres pastoras, mujeres maestras, mujeres ancianas. Les gustaría deshacerse de este versículo por completo. Así que lo que hacen con el versículo 12 también es que quieren cambiar su significado. Entonces ya cambiaron el significado del versículo 11, pero ya quieren cambiar el significado del versículo 12. Y ellos dicen, pues no permito, ellos cambian aquí la palabra abusiva o la palabra tomar liderazgo o la palabra aquí ejercer dominio, y ellos reinterpretan ese versículo para decir, no permito que una mujer tome autoridad abusiva. En otras palabras, está bien que enseñe a la mujer, está bien que tenga autoridad, si no es abusiva. ¿Eso dice el versículo?
¿Lo dice de esa manera? Claro que no. Esa palabra no tiene nada que ver con una autoridad abusiva. Solamente es autoridad. Es una autoridad. ¿Pueden ver cómo la gente manipula las escrituras para hacerla decir lo que no dice, hermanos? Ella no debe tener autoridad. Ella no debe gobernar en la iglesia. Esa es la prohibición que nos da Dios. En lugar de que una mujer sea la pastora, debe estar en silencio, en sujeción. No hay manera, hermanos, de que se le ocurra otra cosa. Y alguno diría, Josué, entonces, ¿quieres decir que las mujeres no tienen dones espirituales? ¿Qué pregunta tan ridícula? Claro que sí, las mujeres tienen dones espirituales. Lo que acabamos de ver, pues, no significa que las mujeres no tienen el don de enseñanza o el don de liderazgo. Eso es absurdo, hermanos. Por supuesto que lo tienen. Lo que el Señor quiere decirnos es que Él, quien les otorga esos dones a las mujeres, también les ofrece una manera y oportunidad amplia de usar esos dones sin violar su diseño y su estándar para su rol en la iglesia, tanto como en el hogar. No es necesario, hermanos, que debido a que una mujer tiene el don de enseñar, tenga que predicar desde el púlpito. No es necesario que porque ella tiene dones de liderazgo, que ella tiene que tener pues un pastorado. O tiene que ser anciano en una iglesia, o un líder. Hay muchos ministerios, hay muchas oportunidades. Hay mucho lugar para que ella ejerza sus dones al máximo por la voluntad de Dios. ¿No recuerdas Hechos 18, donde Aquila y Priscila instruyeron a Apolos? Ellos lo tomaron aparte, porque los que defienden a la mujer como pastora dicen, es que Priscila enseñaba la palabra de Dios a Apolos. Eso es un liderazgo sobre un varón en la iglesia. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que tomaron ese matrimonio, tomaron aparte a Apolos y le instruían en el camino. Le dieron más enseñanza, instrucción. Los dos juntos. Puede haber un tiempo, hermanos, y un lugar donde una mujer podría instruir a un hombre. Incluso un hombre quiere un predicador, pero no sería en la adoración pública y el servicio de la iglesia. Yo escucho muchos podcasts, muchas cosas antes en la radio, ahora por YouTube, en otras redes. Yo escucho a mujeres enseñando la Biblia. No tengo problema escuchar a Nancy DeMoss. Ella no es una pastora, ella no dice ser instruida a los varones. De hecho, mi esposa y yo escuchamos a su podcast y yo no tengo ningún problema con ello, porque ella no es pastora, no es maestra en una iglesia. Ella está enseñando la Biblia y dice, es para las mujeres. ¿Acaso si un varón escucha, pues está bien? Pero no tengo ningún problema con ello. Mi esposa me enseña muchas cosas, hermanos. Yo no digo porque soy hombre, que soy pastor, que mi esposa no puede abrir la Biblia y decirme nada. No, es que tú no puedes enseñarme nada porque soy varón. No, tú eres mujer, entonces cállate, mujer. ¿Quién eres tú para decirme? No, mi esposa me enseña muchísimas cosas, hermanos. Y debe de ser así. Las mujeres deben de instruir y enseñar, pues en la iglesia, pero con las mujeres y con los jóvenes y jovencitas y los niños, ¿sí? Pero no con los varones de esta manera. Fíjense en ese ejemplo que John MacArthur da en una prédica acerca de una mujer, se llama Elisabeth Elliot. Ella era la esposa del mártir Jim Elliot.
MacArthur dice eso. Ellos eran misioneros. Dice, después de la masacre de su esposo y de los otros misioneros en Ecuador, ella era la única persona bíblicamente entrenada que podía hablar el idioma Auca. Eso era el idioma indígena de la gente. La única que quedaba. Pero tan convencida estaba Elizabeth en su corazón que no podía violar la palabra de Dios y tomar un rol de liderazgo en el campo misionero, ni en la iglesia, en la plantación tampoco de las iglesias, que ella tomó a uno de los hombres aucas. A cada semana le enseñó a ese hombre un sermón para que él pudiera predicarlo en la iglesia en el día del Señor. Ella no se atrevía a predicar, pero igual a Priscila, Aquila, ella instruía al predicador. ¿Sabe la otra razón por qué las mujeres dicen que pueden ser pastores y que Dios aprueba al pastor para la mujer? Es que no hay varones. No, es que no hay varones. No hay quien pueda, entonces yo tengo que hacerlo. Y Dios me aprueba porque si Él quisiera un varón aquí, pues lo pondría un varón aquí. Elizabeth Elliot dijo, hay un varón, no está preparado, pero le voy a instruir, enseñar y Él va a dar el mensaje. Porque yo no voy a rebasar mi autoridad. Piensa un momento, hermanos, en el testimonio del Antiguo Testamento, porque otra defensa de esos que quieren respaldar a la mujer en el púlpito y en el liderazgo, citan mucho al Antiguo Testamento. Tantas mujeres en el liderazgo en el Antiguo Testamento, y ellos citan una y otra mujer. Bueno, citen 5 nada más, porque solamente hay 5. Pero citen esas cinco mujeres que eran profetisas. Fíjense los que citan. Ellos citan 5 profetisas en el Antiguo Testamento. Una de ellas era falsa profetisa. Bueno, descartamos a ella. Otra era profetisa, nombrado profetisa solamente porque ella era esposa del profeta Isaías. Y ella dio luz a un hijo y le nombraron con un nombre que tenía significado profético. Descartamos a ella también entonces. Nos quedan 3 mujeres que se llamaban profetisas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, Miriam, Hulda y Débora. Esas 3 mujeres, una sola vez en su vida, profetizaron, cada una de ellas. En una sola ocasión, Dios le daba a cada una de ellas, un mensaje para compartir. Y una sola vez compartió ese mensaje. No se sabe de ninguna otra ocasión cuando esa mujer profetizaba en otra ocasión. Ninguna de las 3 mujeres tenía un ministerio profético continuo. Ninguna de ellas. En 4,000 años de historia, hermanos, 3 mujeres hablaron la palabra de Dios en una ocasión única. Y las mujeres de hoy en día quieren defender su rebeldía a Dios con esos 3 ejemplos. Ahora, pensamos en el Antiguo Testamento, en lo demás del Antiguo Testamento. No había ni siquiera una sola mujer puesta como rey por Dios en todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera una. Había una, pero ella usurpaba su rol y tomaba el rol que no le correspondía. No había ni siquiera una sola sacerdota, mujer. No había una mujer profeta en todo el Antiguo Testamento. No había una sola mujer maestra del pueblo de Dios. No había una sola mujer anciano en todo el pueblo de Dios en 4,000 años de historia desde Génesis hasta terminar el Antiguo Testamento. Ni siquiera una sola. No, ni un solo versículo de la Biblia del Antiguo Testamento fue escrita por mujeres. Ni siquiera una porción de un libro de los 39 libros del Antiguo Testamento, ni siquiera una sola letra era escrita por mujer. En 4,000 años de historia. Pero luego dicen, es que todo esto cambió con Cristo. Cuando Cristo llega, pues Él hizo todo nuevo y que todos ya todos somos unos en Cristo. Ok, vamos a ver, ellos citan Gálatas 3:28, vamos a Gálatas 3:28, esa es la clave para su defensa, eso es lo que
pues derrumba nuestro machismo de solo tener pastores hombres. Gálatas 3:28. Vamos a ver qué dice. Yo dije y les dije anoche a los hermanos, si ese versículo dice que la mujer puede ser pastora, yo hoy renuncio. Dejo el ministerio y vuelvo a mi país. Porque yo llevo 40 años enseñando pues incorrectamente la palabra de Dios entonces. Y todo lo que creo es una farsa entonces, porque ese versículo, si dice lo que ellos dicen que dice, pues yo debo de renunciarme el ministerio. Vamos a ver, Gálatas capítulo 3:28, es la clave para ellos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ahí Josué es la clave, ahí es la defensa para la mujer en el púlpito. ¿Dice aquí que la mujer puede ejercer el liderazgo en la iglesia? ¿Dice tal cosa? Claro que no. Mira, lo que dice es que todos somos uno en Cristo. Pero tenemos que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto es la salvación espiritual del alma de la persona. No se menciona en ninguna parte de esta carta de Gálatas del rol de la mujer o del rol del hombre en una iglesia, en una congregación, en la sociedad o en el hogar. Fíjense, Pablo está hablando de la salvación. Cristo nos ha redimido, dice versículo 13. Todos estamos bajo pecado y luego la promesa es dada a los que creen en el Señor Jesucristo, versículo 22. Estamos, versículo 24, justificados por la fe. Versículo 26, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos hemos sido bautizados en Cristo, versículo 27. Es claro, hermanos, en el contexto que se trata de que todos somos uno en el sentido de la salvación. Ahora, todos pueden alcanzar la salvación. Hombre, mujer, esclavo, libre, judío, griego. Todos pueden recibir a Cristo. Es lo único que quiere decir Pablo con ese versículo. No se trata del rol de la mujer en el liderazgo de la iglesia. Todos somos uno en Cristo. Todos pueden venir a Cristo para recibir salvación. Pero aunque hay igualdad, hermanos, en la salvación, hay una gran diferencia en los roles. Otro ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento, ya revisamos brevemente el Antiguo Testamento. Hermanos, yo les estoy dando en una sola hora 8 horas de prédica. Son 8 semanas de prédicas aquí. Pudimos haber gastado 2 semanas nada más hablando del feminismo. Y luego otra semana nada más hablando del Antiguo Testamento. Otra semana hablando del Nuevo Testamento. Otra semana hablando del mandato. O sea, hermanos, estamos hablando rápido, brevemente aquí, pero en el Nuevo Testamento no se encuentra ni siquiera una sola mujer pastora. No se menciona ni una sola mujer evangelista. No se menciona ni una sola mujer apóstol. No se menciona ni siquiera una sola mujer que tiene en absoluto un lugar de liderazgo en una iglesia local. Ni siquiera una sola. ¿Ustedes no creen que Cristo, si Él quisiera, pues enfatizar que ya todo ha cambiado, todo es nuevo, que Él no hubiera elegido por lo menos una sola mujer como apóstol? Él eligió 12. ¿Por qué no eligió 6 mujeres y 6 varones? ¿Por qué no eligió 11 varones y una mujer? Ni siquiera eligió una sola mujer. Ahora, no hay una mujer que escribió ni siquiera una letra del Nuevo Testamento, ni un versículo, ni una palabra, ni una carta, ni una mujer. Ninguna mujer toma el rol de pastora. En ninguna porción del Nuevo Testamento vemos a una pastora en una congregación. No hay registro en el Nuevo Testamento, ni siquiera un sermón predicado por una mujer. Pero la mujer samaritana, ella era evangelista. Cristo le habló y luego ella regresó a su pueblo y predicaba el evangelio. No.
ella regresó a su pueblo y dijo las grandes cosas que Dios le había dado, que Cristo le había dicho. Ella compartió su testimonio de cómo Cristo cambió su vida. Pero las mujeres que encontraron a Cristo, el tumbo vacía, pues ellas regresaban y predicaban. El mensaje más importante, Cristo le entregó a una mujer. Pues no creo, porque ellas solamente regresaron y dijeron a los apóstoles que Cristo había resucitado. Los apóstoles regresaron a la tumba, se dieron cuenta que estaba vacío. Ellos regresaron, Cristo luego aparece a los apóstoles y los apóstoles salen y predican el evangelio. Hermanos, luego la gente dice, pero las hijas de Felipe, en Hechos capítulo 21, 9, las hijas de Felipe eran profetisas. Él tenía 4 hijas y eran profetisas, entonces la mujer puede ser pastora. Escuche lo que dice Hechos 21, 9. Es todo lo que se dice acerca de estas mujeres. Y Felipe tuvo 4 hijas vírgenes que profetizaban. Todo lo que dice. No dice que fueron profetisas. No dice que ellas fueran evangelistas. No dice que fueron misioneras. No dice que fueron ancianas. No dice que fueron maestras o pastoras. Dice que profetizaban en algún momento, en algún lugar, como Dios usó a Miriam, a Débora, a Hulda, por el diseño y propósito santo de Dios, dieron una palabra de Dios. No sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Solo sabemos que hubo un tiempo y un lugar en el que Dios habló a través de ellas. Hermanos, de hecho, no fue hasta el siglo XIX y el siglo XX cuando el movimiento feminista nació y comenzó a ganar terreno en la iglesia, que las primeras mujeres fueron nombradas como pastoras en varias denominaciones liberales. O sea, casi 6,000 años de historia, no hay ni siquiera una sola mención de una mujer en el liderazgo, y algo sucede en el siglo XIX, en el año 1890, que llevaría a la gente a decir, no, Dios cambió su opinión. No, ya la palabra de Dios no significa lo que significaba. No, ya tenemos más revelación. No, ya sabemos mejor que Dios. ¿Qué pasó en el siglo XIX y principios del siglo XX? El feminismo. La conmovisión feminista entró a la iglesia. Es lo que sucedió. Ninguna iglesia antes de 1890, 1880, ninguna iglesia nombraba a una mujer como líder, como anciana. Entonces, toda la historia de la iglesia no se encuentra mujeres, pero ahora nosotros ya tenemos más conocimiento que Dios, más entendimiento de la palabra, ya somos más listos y más sabios que Dios. Pues Dios acaso dijo, pues me equivoqué. Entonces, nada, por 6,000 años pues he estado equivocado, entonces, pero ahora a ustedes pues les voy a dar la oportunidad para corregir mi error. No, claro que no. El hombre y la mujer tenemos diferentes roles. ¿Significa eso que las mujeres son inadecuadas espiritualmente? Claro que no. Claro que no. La sujeción, hermanas, y yo hablo a mis hermanas, la sujeción no es un castigo. La sujeción es la condición de la mayor paz y la mayor felicidad, la mayor alegría, la mayor seguridad y la mayor protección. Y eso es por el diseño de Dios, y eso nos lleva al segundo apartado. Regresamos a 1 Timoteo. Otra vez es muy obvio lo que quiere decir Pablo aquí. No permito que la mujer
enseñe ni ejerce dominio sobre el varón. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo permite? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Punto. Pablo no tenía que dar una defensa. Él podía habernos dado el mandato nada más y lo podía haber dejado. Pero él da una defensa. Ahora, él apela a la cultura de su tiempo. Él apela pues al machismo de su tiempo. Él apela pues a una situación ahí en la cultura de la iglesia de Éfeso. No, él regresa 4,000 años a la creación y dice, la razón por la cual la mujer no puede enseñar, ejercer dominio sobre el varón es porque el hombre fue creado primero. Punto. Corintios 11:8 dice, porque el hombre no es de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni el hombre fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Es por eso que ella debe reconocer su autoridad. En la creación, Dios hizo al hombre primero. Es todo. Eva fue hecha para Adán para ser su ayuda idónea. Ella es su gloria. El hombre es la gloria de Dios, dice la palabra, y la mujer es la gloria del hombre. Esas personas que dicen que no, es que esto fue solo un sesgo del apóstol Pablo, una parcialidad, un prejuicio por parte de él. No, hermanos, no es temporal ni cultural. Si fuera cultural lo hubiera dicho, pero él apela a la creación. Adán se formó primero y luego Eva. Este mandato de que la mujer no puede ser pastora tiene su origen en la orden de la creación. Y fíjense, antes de la caída. Muchos quieren decir, no, es que eso resulta de la caída, que la mujer se sujeta al hombre. No, la sujeción comenzó antes de la caída. Y ahora vamos a ver que Pablo pues va más allá y nos explica qué es lo que sucede cuando la mujer se rebela contra su rol. Y versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos lo que sucede, hermanos, cuando la mujer no quiere cumplir con su rol, cuando ella sale bajo la protección del varón, cuando intenta hacerlo en su propia opinión y de su propia manera. Esa es la consecuencia de su desobediencia. Hablamos nosotros de la caída y mencionamos que es la caída de Adán. Y de hecho la Biblia dice la caída de Adán. ¿Por qué? Porque Adán, su nombre representa la raza humana. Y él cayó, pero tenemos que tener en cuenta que él no cayó primero. Él no cayó primero. Primero la mujer cayó y su caída confirma lo que dice el versículo 13, que la mujer necesita una cabeza, porque cuando salió bajo la protección de Adán y trató de operar de forma independiente, ¿qué sucedió? Fue engañada. Y la intención aquí de lo que Pablo quiere decir es que la mujer necesita protección, que tiene una cierta vulnerabilidad. En varias cartas de Pablo también habla de los falsos maestros, que ellos lleguen y entran a las casas de las mujeres solteras y viudas y ellos engañan a esas mujeres. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad en la mujer que no tiene cabeza, que no está bajo una autoridad. Ella fue diseñada con la necesidad de un líder. Ella fue diseñada con la necesidad de un protector. Eso no quiere decir que el hombre no tiene sus fallas y no tiene sus fracasos y no tiene sus debilidades, porque sí los tenemos. Pero la mujer que es diseñada por Dios para estar bajo de un líder, un protector, cuando ella salió sola y actuó independientemente de la dirección de Adán, cuando ella actuó sin su liderazgo, sin su consejo, sin su protección, se volvió vulnerable. Hermanos,
La caída fue el resultado no solo del desobedecer la orden, el mandato de no comer del fruto, pero también fue el resultado de la desobediencia por parte de la mujer por no sujetarse al liderazgo de su varón. De violar el rol divinamente diseñado de los sexos desde la creación. La mujer asumió el liderazgo. ¿Y sabes lo que hizo el hombre? Nada. Él arruinó su papel también. Y entonces él, en lugar de mantener el liderazgo, actuó en sumisión ¿a quién? A la mujer. Es lo que pasa en muchos hogares hoy en día, y en muchas iglesias. El hombre cede su responsabilidad y la mujer tome la batuta. Y el hombre está en pecado y la mujer está en pecado. Y los dos van a recibir las consecuencias. Ahora, todo eso fue parte integrante de la caída. Entonces, hermanos, la sujeción de las mujeres en la iglesia no fue invento de Pablo. Pablo no era machista. Está arraigada, hermanos, en la naturaleza de la creación de los sexos y lo confirma en la caída. Esa es la razón por la cual nosotros que hemos afirmado el liderazgo de los hombres, de los varones, el liderazgo masculino en la iglesia, está fundamentado en la creación y en la caída. Y ninguna hija de Eva, ninguna mujer debe seguir su camino y conducir pues a la tragedia al entrar en el territorio prohibido del liderazgo, ni en el hogar, ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un diseño mejor, el tercer apartado, el diseño divino de Dios. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, ¿qué es lo que no significa? Primeramente, sobre todo, no significa que la mujer se salva espiritualmente hablando, se salva del infierno engendrando hijos. Eso no significa que la mujer se salva haciendo obras. Eso va en contra del Evangelio. Nosotros sabemos que el Evangelio nos enseña la pura gracia y misericordia de Dios. El hombre es salvo solamente por la gracia de Dios, no por ningún mérito, ninguna obra. Hay iglesias que enseñan que la mujer se salva teniendo hijos, espiritualmente hablando, y no se refiere a esto. Eso es una tontería, hermanos, porque hay mujeres que no tienen hijos, que no han podido tener hijos. Dios ha cerrado pues, el vientre de la mujer y no ha podido tener, entonces ¿no hay salvación para ella? Claro que no. No se refiere a esto. La salvación es por fe en el perfecto sacrificio de Cristo solamente. Aquí Pablo está hablando de la salvación, hermanos, de la vergüenza y el reproche. ¿Cuál vergüenza? La vergüenza, el reproche en el contexto que la mujer trajo sobre la raza humana por su desobediencia, por haber pecado primero. Sujel Michelin dice, se salvará de la desventaja y el reproche de haber sido la causante de la caída, criando hijos piadosos para la gloria de Dios. Pablo apela a la creación y la caída. Y la consecuencia de la caída, pues ya lo vimos, es que la mujer experimentará dolores en tener hijos y también experimentará el descontento de ver que la voluntad del marido se impone y su deseo será tomar un liderazgo que no le corresponde. Son dos consecuencias, son dos maldiciones de la caída sobre la mujer. Y Pablo aquí dice, esta es tu redención, mujer. Lo que era tu maldición, ahora va a ser la evidencia que tú eres una nueva criatura en Cristo. Para la mujer piadosa resulta en oportunidad para demostrar su piedad, el tener y criar hijos y estar al mismo tiempo sujeta a la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí.
versículo 15. Lo que originalmente resulta en maldición, ahora en Cristo es oportunidad. La mujer es vindicada. No en la iglesia, hermanos, tomando un liderazgo. No en una carrera en el mundo, con un puesto, sino en su hogar. Y dentro de la iglesia, tomando y cumpliendo con el diseño divino de Dios en tener y criar hijos piadosos. Y reconozco que algunas de las mujeres aquí no son mamás. Entonces, ¿qué para ellas qué? Solamente les recuerdo a ustedes que la maternidad espiritual es tu rol. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes y debes tener hijos e hijas espirituales. Deberías entregar toda tu vida a la obra de discipular y moldear a los niños de la iglesia. Tú no eres exenta en criar a la siguiente generación de seguidores. Incluso si ya tus hijos han salido de la casa en rebeldía y ya no quieren nada con el Señor, tú puedes tener la redención criando a hijos e hijas espirituales. Tú puedes ser redimida en ese sentido, de esa vergüenza, teniendo esos hijos e hijas espirituales, entregando tu vida pues a la obra del Señor de criar y tener hijos y hijas piadosas, si son tus hijas espirituales o hijos espirituales o hijos o hijas de tu carne. El problema es que lo que observamos hoy en día es que la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia, ha rechazado su rol. Las mujeres no están contentas con su papel. Creen que hay algo más grandioso ahí, afuera, o aquí en la iglesia, que trabajar con las mujeres y con los niños. Quieren otro puesto, no están contentas las mujeres. Pero vamos a ver lo que dice Tito 2. Vamos a Tito 2. ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? Tito 2:3. Las ancianas asimismo, y cuando dice ancianas está hablando de las mujeres mayores, no está hablando de un liderazgo. En el contexto vemos los ancianos, los hombres mayores, las ancianas, las mujeres mayores, y luego habla de jóvenes, los jóvenes pues menores. Está hablando solamente de mujeres que tienen experiencia y madurez espiritual. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan ¿a quién? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué sucede, hermanos, cuando la mujer desobedece a Dios y rebela contra su rol y su plan para ella? El rol de instruir a las mujeres jóvenes, el rol de ser ejemplo en sus hogares, el rol de ser sumisas y prudentes. ¿Qué sucede? La palabra de Dios es blasfemada. En toda y cada una de esas iglesias donde la mujer se pone aquí al púlpito a predicar y sobresalir y dejar su rol y tomar un rol que no le corresponde, la palabra de Dios no es elevada, la palabra de Dios es blasfemada. En ninguna porción de la Escritura le dice a la mujer que tiene lugar en el púlpito para estar enseñando la doctrina a toda la iglesia. Con las mujeres más jóvenes, sí. Con las mujeres más inmaduras, sí. Con los niños, claro. Con los jóvenes, claro. Pero en la reunión de la iglesia, no. No es permitido. No porque somos machistas, porque Dios dice. Ahora, solamente viviendo así, permaneciendo en fe, en amor, en santidad, en modestia, como dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, 15. Solamente viviendo así te vindica como mujer del estigma
de la caída. Tú quedas dignificada como mujer. La razón por la cual hay tantas mujeres insatisfechas en nuestro mundo, incluso en las iglesias, es porque no están cumpliendo con el rol que Dios les ha dado en el hogar y en la iglesia e incluso en la sociedad. Nunca vas a encontrar tu realización ahí en una carrera, mujer. Nunca vas a encontrar esa realización. Nunca vas a cumplir el rol de Dios ahí. No quiero decir que no puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Tú tienes libertad para hacerlo, pero no vas a encontrar ese contentamiento ahí. Vas a encontrar el contentamiento cumpliendo el rol que Dios tiene para ti. Ahora, en 2 Timoteo, no lo busque, pero en 2 Timoteo 3, 14 y 15, vamos por terminar. Dice que Timoteo desde su niñez aprendió de las Escrituras. Desde su niñez, desde su juventud. Pues él creció en las Escrituras, sabiendo de la palabra de Dios. Pero ¿quién le enseñó a Timoteo las Escrituras? No era Pablo. Aunque Timoteo era hijo espiritual de Pablo, discípulo de Pablo, Timoteo era discípulo primero de su mamá y de su abuela. Según Timoteo 1:5 dice que su mamá y su abuela pues le enseñaron las Escrituras desde su niñez. Mujer, tú tienes un rol para jugar un papel muy importante. Algunas mujeres nos han comentado, pues perdóname porque no tengo mucho tiempo para servir en la iglesia. O sea, quisiera servir más en la iglesia, pero no tengo tanto tiempo porque tengo mis hijos en casa, tengo pues mi esposo, tengo esas responsabilidades. Perdóname. Y hermana, te quiero decir, como les hemos dicho 1000 veces, tu servicio en tu hogar, con tu esposo y con tus hijos, es tu servicio en la iglesia. O sea, no puedes tener uno sin el otro. No queremos que estés aquí si tu casa está en desorden. Si tienes a hijos rebeldes, pues no, ni te nazca buscar un ministerio aquí. Si no puedes discipular a tu propia familia o estar ahí. Ahora, el varón, obvio, el varón, su responsabilidad es el discipulado de sus hijos y de su esposa. Pero ¿quién está en el hogar con los hijos y con todo el tiempo? La mamá. O sea, yo desconozco a varones que están en casa 24/7. La mujer está ahí, entonces ella tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Y un gran ministerio. Ahora, es crucial en la vida de la iglesia que las mamás están en sus hogares criando a hijos piadosos que caminan con el Señor. Este es el gran fracaso, hermanos, de las iglesias de nuestro siglo. No son fieles en enseñar la palabra de Dios en cuanto al tema del rol de la mujer. Están más fieles en seguir la corriente de nuestra cultura que en seguir el diseño divino y inmutable de Dios. Las mujeres creen que tienen que tener algún ministerio prominente en la iglesia, aun a la expensa de su ministerio primordial en su hogar. La cultura y el feminismo, hermanos, nos han engañado por completo. Pero Dios tiene un mejor diseño, basado en la orden de la creación y respaldado por la caída. Y si todavía no estás convencida, Dios cierra la puerta a la mujer pastora en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, y lo vamos a ver la semana que entra, cuando Él dice, el pastor, el anciano, el obispo con pronombres masculinos, debe ser un hombre de una sola mujer. No hay ni una mujer que puede ser un hombre de una sola mujer. Dios cierra la puerta. ¿Qué vamos a hacer con este pasaje entonces? Pues la semana que entra lo vamos a ver. Pero yo nada más quiero dejarles con eso, repitiendo, no hay pastoras, no hay mujeres líderes en las iglesias. Y cualquier iglesia y cualquier mujer que piensa diferente está fuera del plan de Dios, está fuera de su voluntad y debe arrepentirse
debe de pedir perdón y debe de sentarse en su lugar. Está en rebeldía abierta contra Dios y su palabra. Y tarde que temprano, hermanos, sufrirá las consecuencias. Dios diseñó el rol y Él sabe mejor que nosotros. Amén. Vamos a orar.